El rugido era ensordecedor. Como si 1000 trenes de carga corrieran al mismo tiempo hacia nosotros, pero venía del mar. Desde la ventana de la iglesia, vi algo que jamás pensé que vería en mi vida, una muralla de agua negra de 15 metros de altura que se tragaba todo a su paso. Casas, autos, personas, todo desaparecía bajo esa masa monstruosa que avanzaba implacable hacia donde yo estaba. Era 11 de marzo de 2011, y yo, Pastor Miguel Hernández, chileno radicado en Minami Sanriku desde hacía 20 años, estaba a punto de presenciar uno de los milagres más extraordinarios que Dios ha permitido que ocurra en la tierra. Pero en ese momento, solo había terror. El edificio comenzó a temblar violentamente bajo mis pies. Los vidrios de las ventanas se hacían pedazos. El agua ya había llegado a las primeras casas de nuestro barrio. Tenía quizás 30 segundos antes de que esa fuerza descomunal llegara hasta nosotros. Y yo no estaba solo en la iglesia. 63 personas se habían refugiado conmigo después del terremoto. Ancianos, niños, madres con bebés. Todos me miraban esperando que yo tuviera respuestas. Pero lo único que podía hacer era cerrar los ojos y susurrar: Dios mío, si este es nuestro final, que sea según tu voluntad. Lo que pasó después desafía toda lógica humana. Lo que presencié esa tarde cambió para siempre mi comprensión sobre el poder de la fe y la protección divina. Esta es mi historia, el testimonio de lo que viví en primera persona, y porque sé con certeza absoluta que los milagros existen. Si esta historia te conmueve, dale like a este video, suscríbete para recibir diariamente testimonios reales del poder de Dios, y compártelo con tus amigos para que ellos también conozcan las maravillas que nuestro Señor sigue haciendo en nuestras vidas. Mi nombre es Miguel Hernández, tengo 52 años, y mi historia con Japón comenzó hace más de 2 décadas, cuando era un joven pastor de 30 años recién ordenado en una pequeña iglesia reformada de Valparaíso. En esa época, mi corazón ardía con el llamado misionero. Había estudiado japonés durante 3 años en la universidad, fascinado por esa cultura milenaria, y sentía que Dios me llamaba a llevar su palabra a esa tierra lejana. Recuerdo vívidamente el día que mi esposa Carmen y yo tomamos el avión en Santiago. Ella tenía apenas 28 años, era profesora de educación básica, y había sacrificado su carrera en Chile para acompañarme en esta aventura de fe. Nuestro hijo Sebastián tenía solo 2 años y se aferraba a su osito de peluche mientras despegábamos hacia lo desconocido. Los primeros años en Minami Sanriku fueron brutales. El idioma era más complejo de lo que había imaginado, la cultura japonesa tan diferente a la nuestra que a menudo me sentía como un extraño en un planeta desconocido. Vivíamos en una casita diminuta de madera, donde en invierno el frío se metía por todas las rendijas, y Carmen lloraba en silencio por las noches, extrañando a su familia. Pero había algo especial en este pueblo costero de apenas 17,000 habitantes. La gente, aunque reservada al principio, tenía una bondad genuina. Los pescadores que salían cada madrugada, las amas de casa que cuidaban sus pequeños jardines con devoción casi religiosa, los ancianos que mantenían vivas las tradiciones ancestrales, todos ellos se convirtieron poco a poco en mi familia. Establecí la iglesia en un edificio modesto pero sólido, construido con la ayuda de hermanos de Chile que enviaron ofrendas durante años. Era una construcción simple, paredes de ladrillo, techo de tejas, y grandes ventanas que permitían que la luz natural iluminara el altar de madera que yo mismo había tallado. Tenía capacidad para 100 personas, aunque en los primeros años raramente se llenaba. Mi rutina diaria comenzaba a las 5 de la mañana con oración personal. Luego desayunaba con Carmen y Sebastián, quien para entonces ya hablaba japonés mejor que yo, antes de salir a recorrer el pueblo. Visitaba enfermos, ayudaba en lo que podía, y lentamente, muy lentamente, fui ganándome la confianza de la comunidad. Era un hombre de fe profunda pero también de dudas humanas. Había noches en que me despertaba preguntándome si realmente estábamos haciendo alguna diferencia. Los domingos, cuando apenas 20 personas asistían al culto, me preguntaba si Dios realmente me había llamado a este lugar, o si había sido solo mi propia voluntad disfrazada de llamado divino. Pero también había momentos de profunda paz. Cuando el anciano Takeshi, que había perdido a su esposa, se acercó llorando para pedirme que orara por él. Cuando la joven Yuki trajo a su bebé recién nacido para que lo bendijésemos.
cuando la comunidad entera se reunió para ayudar a reconstruir la casa de los Yamada después del incendio. En esos momentos, sabía que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Mi mayor lucha personal siempre fue el equilibrio entre mi rol como pastor y como padre. Sebastián creció sintiéndose mitad chileno, mitad japonés, y a menudo yo me perdía sus obras de teatro en el colegio porque estaba consolando a algún feligrés en crisis. Carmen me lo recriminaba con amor, pero con firmeza: los misioneros también tienen familia, Miguel. Para 2011, ya llevábamos 20 años en Minami Sanriku. Sebastián tenía 22 años, estudiaba ingeniería en Tokio, y venía a visitarnos cada 2 meses. La iglesia había crecido hasta tener una congregación regular de 60 personas, principalmente familias jóvenes y algunos ancianos que habían encontrado consuelo en nuestra comunidad de fe. Yo era conocido en todo el pueblo como Pastor Miguel. Los niños me saludaban en las calles, los comerciantes me preguntaban por mi familia, y hasta quienes no asistían a la iglesia sabían que mi puerta estaba siempre abierta para quien necesitara ayuda. Carmen había establecido una escuela dominical que era el orgullo de la comunidad, y yo dirigía un coro que, aunque pequeño, cantaba con el corazón. Pero por debajo de esta vida aparentemente tranquila, yo cargaba una creciente preocupación. Los científicos habían estado advirtiendo sobre la posibilidad de un gran terremoto en la región. Como chileno, sabía lo que eso significaba. Había vivido terremotos en mi niñez, pero Japón estaba en una zona sísmicamente mucho más activa. A menudo oraba pidiendo protección divina para nuestro pequeño pueblo costero, sin imaginar que esas oraciones serían puestas a prueba de la manera más dramática posible. Minami Sanriku es un pueblo que parece suspendido en el tiempo, enclavado en la costa noreste de Japón, en la prefectura de Miyagi. Para entender lo que pasó aquel día de marzo, necesito que visualicen este lugar que se convirtió en mi hogar durante 2 décadas. El pueblo se extiende en una bahía natural, rodeado de colinas cubiertas de pinos japoneses que susurran constantemente con la brisa marina. Las casas tradicionales de madera, con sus techos curvos y jardines meticulosamente cuidados, se mezclan con construcciones modernas de concreto. El puerto es el corazón económico del lugar. Cada madrugada, las sirenas de los barcos pesqueros anuncian la salida hacia el Pacífico, y al atardecer regresan cargados con la pesca del día. La geografía de Minami Sanriku es tanto su belleza como su vulnerabilidad. El pueblo se asienta prácticamente a nivel del mar, protegido por rompeolas que se extienden varios metros mar adentro. Detrás del área residencial, las colinas se elevan gradualmente, cubiertas de un bosque denso que en otoño se transforma en una sinfonía de rojos y dorados. Es un paisaje que te roba el aliento cada mañana, pero que también te recuerda lo pequeño que es el ser humano frente a las fuerzas de la naturaleza. La cultura japonesa permea cada aspecto de la vida diaria aquí. Las mañanas comienzan temprano, con el ritual del saludo respetuoso entre vecinos. Las amas de casa barren las veredas frente a sus casas con una dedicación que roza la ceremonia religiosa. Los niños caminan hacia la escuela en grupos ordenados, sus mochilas de colores brillantes contrastando con los uniformes impecables. El centro del pueblo gira en torno al mercado matutino, donde los pescadores venden directamente su captura. El aroma a pescado fresco se mezcla con el de las algas marinas y el incienso que quema la anciana Suzuki en su puesto de comida tradicional. Es un lugar de encuentro social, donde las noticias del pueblo se comparten junto con los precios del día. La jerarquía social aquí es sutil pero definida. Los ancianos son venerados, sus opiniones respetadas sin cuestionamiento. Las familias pesqueras, que han trabajado estas aguas por generaciones, forman una especie de aristocracia local. Los comerciantes mantienen un respeto ceremonioso con sus clientes, y los funcionarios municipales son tratados con una deferencia que a un chileno le resulta al most excesiva. En este contexto, nuestra pequeña iglesia cristiana reformada era una anomalía curiosa pero respetada. Los japoneses, con su sincretismo religioso natural, no veían contradicción en asistir a nuestros cultos los domingos y visitar el templo budista local durante los festivales. La espiritualidad aquí es pragmática, se busca protección y bendiciones donde se puedan encontrar. Los domingos por la mañana, nuestra congregación se reunía en el modesto edificio que había llegado a sentir como mi segundo hogar. Las familias llegaban puntualmente, la puntualidad japonesa es legendaria, y se sentaban siempre en los mismos lugares. La señora Tanaka, viuda de 80 años,
Ocupaba la tercera fila del lado derecho desde hacía 15 años. Los jóvenes satos se sentaban al fondo, con sus 3 niños pequeños que susurraban durante todo el servicio. El señor Watanabe, dueño de la ferretería local, dirigía nuestra pequeña junta de ancianos con la misma precisión con que organizaba su inventario. Las estaciones marcaban el ritmo de vida del pueblo de manera casi sagrada. La primavera traía los cerezos en flor, y toda la comunidad participaba en los picnics tradicionales bajo los árboles rosados. El verano significaba el Festival del Mar, con competencias de pesca y fuegos artificiales que iluminaban la bahía. El otoño era tiempo de preparación para el invierno, cuando las familias conservaban alimentos y reparaban sus hogares. Y el invierno aquí es duro, con nevadas que pueden durar semanas y vientos helados que llegan del mar. Para 2011, yo conocía a prácticamente todas las 17,000 personas del pueblo. Sabía quién estaba enfermo, quién había perdido el trabajo, quién esperaba bebé. Carmen había tejido una red de amistad con las mujeres locales a través de clases de español que daba los martes por la tarde. Sebastián había crecido jugando fútbol con los niños del barrio, hablando un japonés perfecto que a veces me hacía sentir orgulloso y otras veces, nostálgico por su Chile perdido. La tranquilidad de Minami Sanriku era engañosa. Vivíamos sobre una de las zonas sísmicamente más activas del planeta, donde la placa del Pacífico se subduce bajo la placa euroasiática. Los temblores menores eran tan comunes que apenas los registrábamos conscientemente, los platos temblaban un poco, las puertas crujían, y continuábamos con nuestras actividades. Pero los científicos sabían que se estaba acumulando una tensión enorme en las profundidades del océano. Los sistemas de alerta temprana de Japón eran los más avanzados del mundo. Cada casa, cada edificio público, cada teléfono móvil estaba conectado a una red que podía advertir sobre tsunamis en cuestión de minutos. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que se avecinaba aquel viernes 11 de marzo. La mañana había amanecido despejada, con una de esas luces doradas de finales de invierno que hacía brillar la superficie del mar como cristal líquido. Las gaviotas sobrevolaban el puerto, los pescadores preparaban sus redes, y los niños corrían hacia la escuela con sus mejillas rosadas por el frío. Era un día absolutamente normal en nuestro pequeño paraíso costero. Hasta las 2 de la tarde. Estaba en mi oficina pastoral, preparando el sermón para el domingo siguiente, cuando el mundo comenzó a moverse. Al principio fue sutil, como si alguien estuviera zarandeando suavemente el edificio. Los libros en mi estantería empezaron a temblar, y mi taza de té se deslizó lentamente por el escritorio. En Japón, esto es tan común que mi primera reacción fue simplemente sujetar la computadora para que no se cayera. Pero entonces, el temblor se intensificó. Ya no era el movimiento familiar de un sismo menor, esto era diferente. Violento. Las paredes de la iglesia comenzaron a crujir con un sonido que jamás había escuchado antes, como si el edificio mismo estuviera gritando. Los vidrieras que Carmen había traído especialmente desde Chile se hacían pedazos, creando un tintineo desesperante que se mezclaba con el rugido subterráneo que parecía venir desde el centro mismo de la tierra. Me levanté de mi silla, pero la fuerza del temblor me lanzó contra la pared. El suelo se movía como las olas del mar, subiendo y bajando con una violencia que desafiaba la gravedad. Los libros volaban por todas partes, mi escritorio se deslizaba de un lado a otro, y pude escuchar cómo los muebles de la casa pastoral, al lado de la iglesia, se estrellaban contra las paredes. «Carmen», grité, pero mi voz se perdía en el estruendo ensordecedor. El terremoto ya llevaba 2 minutos, una eternidad cuando la tierra bajo tus pies se comporta como líquido. Logré llegar a gatas hasta la puerta de mi oficina, aferrándome a los marcos para no caer, y lo que vi me heló la sangre. Por toda la calle, las casas se balanceaban como barcos en una tormenta. Algunas de las construcciones más antiguas ya habían colapsado, y podía ver a los vecinos saliendo desesperadamente de sus hogares, cargando niños, ayudando a ancianos. La anciana señora Suzuki estaba en medio de la calle, de rodillas, rezando en voz alta mientras las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Carmen apareció corriendo desde la casa, esquivando los escombros que caían de los techos. Su rostro estaba pálido de terror, pero sus ojos buscaban a las personas que sabía que necesitarían ayuda. Era enfermera de profesión antes de convertirse en esposa de misionero, y su instinto siempre era cuidar a otros antes que a sí misma. Miguel.
¿Estás bien?, me gritó por encima del rugido del terremoto, que aún no cedía. Parecía interminable. Después sabríamos que había durado 6 minutos completos, el terremoto más largo registrado en la historia de Japón. Sí. Hay heridos, le respondí, mientras trataba de mantener el equilibrio. En ese momento, vi algo que me llenó de terror: el mar se estaba retirando. Desde nuestra posición, podía ver el puerto claramente, y el agua se alejaba de la costa con una velocidad antinatural, dejando al descubierto el fondo marino. Los barcos pesqueros quedaron varados en el lodo, como juguetes abandonados. Habiendo crecido en Chile, sabía exactamente lo que significaba eso. Tsunami, grité con toda la fuerza de mis pulmones. Viene un tsunami. Las sirenas de alerta comenzaron a sonar por todo el pueblo, pero muchas personas estaban en shock, paralizadas por el terror del terremoto que acababa de terminar. Familias enteras estaban sentadas en las calles, rodeadas de los escombros de sus hogares destruidos, llorando, sin comprender que el verdadero peligro apenas comenzaba. Carmen y yo corrimos hacia la iglesia. Era el edificio más sólido de la zona y estaba ubicado en una pequeña elevación, unos metros por encima del nivel de la calle. «Vengan acá». «Refugio», gritaba en japonés, haciendo gestos desesperados a los vecinos. «El tsunami viene». La gente comenzó a correr hacia nosotros. Primero llegaron los Tanaka con sus 3 nietos pequeños. Luego la familia llamada al completo, abuelos, padres, hijos. El anciano Watanabe venía cojeando, ayudado por su hijo. Las madres cargaban bebés que lloraban desconsoladamente. Los ancianos se apoyaban en bastones improvisados entre los escombros. En 15 minutos, 63 personas se habían refugiado dentro de nuestra iglesia. Entre ellos había gente que nunca había pisado un templo cristiano, budistas devotos, ateos declarados, pero en ese momento, solo éramos seres humanos buscando protección desesperadamente. Desde las ventanas de la iglesia, podíamos ver el horizonte marino. Al principio, no se veía nada extraño. Luego, apareció como una línea blanca muy delgada en la distancia. Parecía una ola normal, quizás un poco más grande. Pero esa línea crecía. Y crecía. Y seguía creciendo. «Dios mío», susurró Carmen, tomando mi mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué tan grande es esa cosa?». La línea blanca se había convertido en una pared. Una pared de agua que se alzaba hacia el cielo, tragándose todo a su paso. Primero se llevó los rompeolas como si fueran palitos de fósforo. Luego engulló el puerto entero, barcos, grúas, edificios, todo desaparecía bajo esa masa líquida monstruosa que avanzaba hacia la tierra con la velocidad de un tren bala. Los niños dentro de la iglesia comenzaron a llorar. Las madres los abrazaban contra su pecho, susurrando palabras de consuelo que sonaban más como oraciones desesperadas. Los ancianos recitaban sutras budistas en voz baja. Algunos de mis feligreses me miraban esperando que yo dijera algo, que hiciera algo, que de alguna manera detuviera lo que se aproximaba. Pero yo también estaba aterrorizado. Podía ver cómo esa muralla de agua negra se tragaba las primeras casas de nuestro barrio. Los automóviles flotaban como hojas de papel. Los postes de electricidad se quebraban como ramitas. Y el sonido era como si 1000 demonios rugieran al mismo tiempo. «Vamos a orar», logré decir, mi voz temblando pero audible por encima del estruendo que se acercaba. «Vamos a orar todos juntos». Las 63 personas en esa iglesia, sin importar su religión, cerraron los ojos y oraron. Algunos en japonés, otros en sus dialectos locales, yo en español. Pero todos pedíamos lo mismo, que Dios nos protegiera de lo que venía hacia nosotros con la furia del infierno mismo. La pared de agua ya había llegado a las últimas casas antes de la nuestra. Tenía 15 metros de altura y arrastraba automóviles, postes de luz, pedazos de casas, árboles enteros. En unos segundos más, nos alcanzaría. Cerré los ojos y susurré: «En tus manos encomiendo nuestros espíritus, Señor». El rugido era ensordecedor cuando la primera ola golpeó nuestro barrio. A través de las ventanas de la iglesia, veíamos cómo el agua arrastraba todo a su paso, automóviles que giraban como trompos, casas enteras que se desprendían de sus cimientos y flotaban como barcos fantasma, postes de electricidad que se quebraban liberando chispas azules que bailaban sobre la superficie del agua negra.
No miren hacia afuera, grité a las familias que estaban conmigo, especialmente a los niños, que estaban hipnotizados por la destrucción. Pero yo no podía apartar la vista. Como pastor, sentía que tenía que ser testigo de todo, que debía estar preparado para lo que fuera que estuviera por venir. La señora Tanaka, de 80 años, se aferró a mi brazo con una fuerza sorprendente. Pastor Miguel, me susurró con voz quebrada, vamos a morir aquí. Sus ojos, normalmente dulces y serenos, estaban llenos de un terror primitivo. A su lado, sus 3 nietos se abrazaban formando un pequeño círculo, con los ojos cerrados, temblando. No, señora Tanaka. Dios nos va a proteger, le respondí, tratando de sonar más convencido de lo que realmente me sentía. Pero en mi interior, las dudas me desgarraban. ¿Cómo podía estar seguro? Había visto la fuerza descomunal de esa agua. Había visto cómo se tragaba edificios de 3 pisos como si fueran casas de muñecas. El agua siguió subiendo. Desde las ventanas, podía ver cómo llegaba hasta las rodillas de los postes de electricidad. Luego hasta la cintura. Luego los cubría completamente. Las casas vecinas desaparecían una a una bajo esa superficie oscura que reflejaba el cielo gris de la tarde como un espejo siniestro. Carmen organizó a las mujeres para que se ocuparan de los niños más pequeños. Su voz era firme, autoritaria, la voz de una enfermera acostumbrada a las crisis. Mantengan a los bebés tranquilos. Abrácenlos. Cántenles, les decía en su japonés cariñoso pero determinado. Ella misma cargaba a la pequeña Yuki, de apenas 2 años, cuya madre estaba en shock completo, mirando al vacío con los ojos vidriosos. Los hombres se habían agrupado cerca de las ventanas, observando el nivel del agua con rostros sombríos. El señor Yamada, que había sido pescador durante 40 años, movía la cabeza lentamente. Nunca había visto algo así, murmuró. Los ancianos hablaban de tsunamis grandes, pero esto es del otro mundo. Y entonces, sucedió algo que heló mi sangre, el agua comenzó a subir por las escaleras de la iglesia. Primero fue solo un hilo que se filtraba por debajo de la puerta principal. Luego se convirtió en un charco que se extendía lentamente por el suelo de madera. Las mujeres comenzaron a gritar, levantando a los niños. Los hombres corrieron hacia la puerta, tratando de reforzarla con bancos y lo que pudieran encontrar. Suban al segundo piso, ordené, señalando las escaleras que llevaban al pequeño coro y al área de almacenamiento. Rápido, pero sin empujar. Pero había un problema, el segundo piso de nuestra iglesia no era muy grande. Había espacio para quizás 30 personas como máximo, y nosotros éramos 63. Mientras las familias subían en orden, el agua seguía entrando. Ya nos llegaba a los tobillos, fría como hielo, arrastrando escombros y un olor nauseabundo a lodo y destrucción. Carmen se quedó conmigo abajo, ayudando a los ancianos que tenían dificultades para subir las escaleras. La señora Suzuki, que tenía problemas de cadera, lloraba de frustración porque no podía moverse rápido. Déjenme aquí, repetía. Sálvense ustedes. Ni hablar, le dijo Carmen firmemente, y entre ambos la cargamos escaleras arriba. Pero el agua subía más rápido de lo que podíamos evacuar a todos. Cuando finalmente logramos que las últimas personas llegaran al segundo piso, el agua del primer piso ya nos llegaba a las rodillas. Me quedé parado en las escaleras, viendo cómo el altar que había construido con mis propias manos desaparecía bajo la superficie. Los himnarios flotaban como pequeños barcos de papel. La cruz de madera que Sebastián me había regalado para mi cumpleaños quedó sumergida. Arriba, las 63 personas estábamos apretujadas como sardinas. Hacía frío, el sistema de calefacción había fallado con el terremoto, y la humedad del agua que subía hacía que todos tembláramos. Los bebés lloraban constantemente. Algunos de los ancianos comenzaron a mostrar signos de hipotermia. Pero lo peor era la incertidumbre. ¿Hasta dónde subiría el agua? ¿Llegaría hasta el segundo piso? ¿Y si llegaba hasta el techo? No teníamos forma de salir. Estábamos completamente rodeados por esa masa líquida que había convertido nuestro pueblo en un lago infernal. Pastor, me susurró el señor Watanabe, ¿puede orar por nosotros? Miré alrededor del pequeño espacio. Budistas, sintoístas, agnósticos, cristianos, todos me miraban con la misma expresión de súplica desesperada.
En ese momento, las diferencias religiosas no importaban. Solo éramos almas humanas aferrándonos a la esperanza. Claro, respondí, y mi voz se quebró un poco. Oremos todos juntos. Nos tomamos de las manos formando un gran círculo. Los niños pequeños estaban en el centro, rodeados por sus padres. Los ancianos se apoyaban unos contra otros. Carmen apretó mi mano izquierda, y el señor llamada tomó mi derecha. Dios Todopoderoso, comencé, hablando en japonés para que todos entendieran, estamos en tu presencia en este momento de terror. No entendemos por qué está pasando esto, pero confiamos en tu amor y tu protección. Si es tu voluntad que sobrevivamos, danos la fuerza para seguir adelante. Si es tu voluntad que partamos de este mundo hoy, recibe nuestras almas en tu reino eterno. Algunas personas lloraban silenciosamente. Otras murmuraban sus propias oraciones. El anciano budista que vivía cerca del puerto recitaba el Sutra del Loto en voz baja. La diversidad de fe se había convertido en una sinfonía de súplica. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, notamos algo: el agua había dejado de subir. Por las ventanas del segundo piso, podíamos ver que el nivel se había estabilizado. No estaba bajando todavía, pero tampoco subía. Habíamos llegado a unos 2 metros de altura en el primer piso de la iglesia, pero no había subido más. Miren, susurró Carmen, señalando hacia afuera. Miren el agua alrededor de la iglesia. Lo que vimos nos dejó sin palabras. El agua rodeaba completamente nuestro edificio, pero había algo extraño en la forma en que fluía. Era como si hubiera una barrera invisible alrededor de los cimientos de la iglesia. El agua llegaba hasta cierto punto y luego se desviaba, creando pequeños remolinos y corrientes que parecían rodear el edificio sin tocarlo realmente. Eso no es normal, murmuró el señor Yamada, que entendía las corrientes de agua mejor que nadie. El agua debería estar golpeando las paredes directamente. Pero está fluyendo alrededor de nosotros. Pasaron las horas. Afuera, la luz del día se desvanecía lentamente, y el agua comenzó finalmente a retirarse. Pero el descenso era lento, gradual. Desde las ventanas, veíamos aparecer gradualmente los restos de lo que había sido nuestro pueblo: automóviles aplastados contra edificios, barcos encallados en medio de las calles, montañas de escombros que antes habían sido hogares. La noche llegó, y con ella, un frío penetrante. No teníamos electricidad, no teníamos calefacción, y apenas teníamos comida. Carmen había encontrado algunas galletas en mi oficina, y las repartió entre los niños. Los adultos compartimos el poco agua potable que teníamos en botellas. Pero estábamos vivos. Los 63. Mientras afuera podíamos escuchar gritos desesperados de personas que pedían ayuda desde otros edificios, dentro de nuestra iglesia, milagrosamente, nadie había resultado herido. ¿Cómo es posible?, se preguntaba la señora Tanaka en voz alta. ¿Cómo es posible que hayamos sobrevivido? Yo no tenía respuesta. Solo sabía que algo extraordinario había ocurrido. Algo que desafiaba toda explicación lógica. Y mientras velaba esa noche, escuchando la respiración tranquila de las personas que dormían a mi alrededor, supe que había sido testigo de algo que cambiaría mi fe para siempre. Al amanecer del 12 de marzo, cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las ventanas del segundo piso de la iglesia, lo que vimos nos dejó mudos de asombro. El agua se había retirado completamente durante la noche, dejando al descubierto una escena de destrucción absoluta que parecía sacada del Apocalipsis. Todo el pueblo había desaparecido. Donde antes había casas, tiendas, calles, jardines cuidadosamente mantenidos, ahora solo quedaba un paisaje de lodo gris salpicado de escombros retorcidos. Automóviles aplastados como latas de conserva estaban apilados contra edificios que apenas se mantenían en pie. Barcos de pesca de varias toneladas habían sido depositados en medio de lo que antes había sido el centro comercial. Pero nuestra iglesia seguía ahí. Intacta. No solo habíamos sobrevivido, el edificio estaba prácticamente sin daños. Cuando bajamos cautelosamente al primer piso, esperábamos encontrar devastación, muebles destruidos, lodo hasta el techo, escombros por todas partes. En cambio, encontramos algo que desafía toda lógica: el agua había entrado, sí, pero se había retirado limpiamente. Los bancos estaban en su lugar. El altar, aunque húmedo,
no había sufrido daños estructurales. Los libros que habían flotado estaban ahora ordenadamente apilados en las esquinas, como si alguien los hubiera acomodado cuidadosamente. «Esto es imposible», murmuró el señor Yamada, caminando lentamente por el pasillo central. Como pescador experimentado, él sabía mejor que nadie lo que el agua puede hacer cuando entra y sale de un espacio cerrado. Cuando el agua se retira de un edificio, se lleva todo consigo. Muebles, pisos, paredes, todo queda destrozado. Pero aquí. Carmen estaba de pie junto al altar, tocando la cruz de madera que había permanecido en su lugar durante toda la terrible noche. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de asombro, no de dolor. «Miguel», me susurró, «¿cómo explicas esto?» Pero yo no tenía explicación. Solo sabía que estábamos presenciando algo que trascendía las leyes de la física. Salimos al exterior, y el contraste era aún más impresionante. La casa pastoral, que estaba literalmente pegada a la iglesia, había sido completamente destruida. Solo quedaban los cimientos y algunos muros parcialmente de pie. La casa de los Tanaka, a 20 metros de distancia, había desaparecido por completo, solo se veía la losa de concreto donde antes había estado. El edificio de la municipalidad, construido con los más modernos estándares antisísmicos, era ahora solo un montón de escombros. Pero la iglesia se alzaba en medio de toda esa destrucción como un faro de esperanza. «Miren esto», gritó el joven Kenji, hijo de los Yamada, desde la parte trasera del edificio. Corrimos hacia donde estaba y lo que vimos nos quitó el aliento completamente. Alrededor de la iglesia, en un círculo perfecto de aproximadamente 10 metros de radio, la vegetación estaba intacta. Los pequeños arbustos que Carmen había plantado junto a las ventanas seguían ahí, con sus hojas verdes brillando bajo el sol matutino. Las flores del jardín que cuidábamos juntos no solo habían sobrevivido, sino que parecían más vibrantes que nunca. Pero fuera de ese círculo, la devastación era total. Árboles centenarios habían sido arrancados de raíz. El pavimento estaba completamente destruido. No quedaba ni rastro de vida vegetal. Era como si una cúpula invisible hubiera protegido no solo el edificio, sino todo el terreno sagrado alrededor de él. Los equipos de rescate llegaron hacia el mediodía. Helicópteros del ejército japonés sobrevolaban la zona, buscando sobrevivientes entre los escombros. Cuando vieron a nuestro grupo de 63 personas paradas frente a la iglesia intacta, el piloto de uno de los helicópteros tuvo que dar varias vueltas antes de aterrizar, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El comandante del equipo de rescate, un hombre veterano que había participado en operaciones de emergencia durante décadas, se acercó a mí con expresión de completa perplejidad. «¿Cómo es posible?», me preguntó directamente. «Hemos sobrevolado toda la costa. No hay ningún edificio en pie a menos de 5 kilómetros a la redonda. ¿Cómo sobrevivió esta iglesia?». «Fue la mano de Dios», respondí simplemente, porque no tenía ninguna otra explicación que ofrecer. El comandante era claramente un hombre pragmático, acostumbrado a explicaciones lógicas para todo. Caminó alrededor del edificio, tomando fotografías, midiendo distancias, examinando los cimientos. Llamó a ingenieros especialistas por radio. Pero después de 2 horas de investigación minuciosa, se acercó a mí nuevamente. «Señor pastor», me dijo, quitándose el casco y inclinando la cabeza respetuosamente, «he visto muchas cosas en mi carrera. He estado en terremotos, tifones, incendios. Pero nunca había visto algo así. Desde el punto de vista de la ingeniería, esto que pasó aquí es imposible». Pero lo más impresionante no fue solo la supervivencia del edificio. Fue lo que empezó a suceder en los días siguientes. Las noticias del milagro de Minami Sanriku se extendieron por todo Japón. Los medios de comunicación llegaron en masa, filmando la iglesia intacta en medio de la devastación total. Geólogos, ingenieros, científicos de universidades prestigiosas vinieron a estudiar el fenómeno. Todos se fueron sin poder ofrecer una explicación satisfactoria. Pero para nosotros, los que habíamos vivido esas horas terribles dentro del edificio, la explicación era clara. Habíamos sido testigos de un milagro genuino. Dios había extendido su mano protectora sobre su casa y sobre las almas que habían buscado refugio en ella. La señora Tanaka, que nunca había sido religiosa, se acercó a mí llorando 3 días después del tsunami.
Pastor Miguel, me dijo, tomando mis manos entre las suyas, toda mi vida pensé que los milagros eran cuentos de viejas. Pero yo estuve aquí. Yo vi cómo esa agua rodeaba la iglesia sin tocarla realmente. Yo sentí la presencia de algo divino protegiéndonos. El señor Llamada, el pescador escéptico, me confesó que durante la noche más terrible, había sentido una paz inexplicable descender sobre él. Era como si una voz invisible me dijera que todo iba a estar bien, me contó. Nunca había experimentado algo así. Incluso algunos de los equipos de rescate empezaron a hablar de lo que habían presenciado. El comandante me buscó antes de partir hacia otras zonas de desastre. Pastor, me dijo, soy un hombre de ciencia. Pero lo que vi aquí me ha hecho repensar muchas cosas sobre lo que es posible en este mundo. Los 63 sobrevivientes se habían convertido en una familia unida por el milagro compartido. Budistas, sintoístas, agnósticos, todos hablaban abiertamente sobre haber sentido la protección divina esa noche. No todos se convirtieron al cristianismo, pero todos reconocían que habían sido testigos de algo sobrenatural, algo que trasciende las fronteras religiosas tradicionales. Mientras permanecía de pie en el altar de mi iglesia intacta, rodeado por la devastación total pero también por la esperanza renovada, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un pastor que predicaba sobre milagros, era alguien que había sido testigo directo del poder divino manifestándose en la tierra. El milagro de nuestra supervivencia no había terminado con el retiro de las aguas. Apenas había comenzado. Los meses que siguieron al tsunami transformaron no solo mi vida, sino la de cada una de las 63 personas que habían experimentado el milagro conmigo. Lo que comenzó como una tragedia se había convertido en el testimonio más poderoso de fe que había presenciado en mis 52 años de vida. La reconstrucción de Minami Sanriku fue un proceso doloroso y lento. De los 17,000 habitantes que tenía nuestro pueblo antes del desastre, más de 800 habían perdido la vida. Familias enteras habían desaparecido. El sufrimiento era indescriptible. Pero en medio de tanto dolor, nuestra iglesia se había convertido en un faro de esperanza no solo para la comunidad local, sino para todo Japón. La noticia del milagro de la iglesia intacta había llegado hasta las cadenas de televisión nacionales. Periodistas de todo el mundo venían a documentar lo que los expertos no podían explicar. Pero para mí, lo más importante no era la atención mediática, sino la transformación espiritual que estaba presenciando en las personas que habían vivido el milagro conmigo. La señora Tanaka fue la primera en pedirme que la bautizara. Esta anciana de 80 años, que toda su vida había sido una budista devota, se acercó a mí 3 semanas después del tsunami con lágrimas en los ojos. Pastor Miguel, me dijo, esa noche en la iglesia, sentí la presencia de Jesús protegiéndome. Ya no puedo negar lo que experimenté. Quiero entregarle mi corazón a Cristo. Su bautizo se realizó un domingo de abril, en una ceremonia simple pero profundamente emotiva. Como nuestra iglesia no tenía bautisterio, usamos una gran tina que los equipos de ayuda humanitaria habían traído para la limpieza. Cuando la señora Tanaka salió del agua, su rostro brillaba con una paz que nunca le había visto antes. Ahora sé que cuando muera, me susurró, voy a encontrarme con el Dios que me protegió en el tsunami. El señor Yamada, el pescador veterano, experimentó una transformación aún más dramática. Había sido un hombre rudo, que raramente hablaba de emociones o espiritualidad. Pero después del milagro, se convirtió en uno de los evangelizadores más apasionados que había conocido. He navegado estos mares durante 40 años, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Conozco el poder del agua mejor que nadie. Lo que pasó en esa iglesia no fue casualidad ni buena suerte. Fue Dios salvándonos. Carmen, mi esposa, también había sido transformada por la experiencia. Siempre había sido una mujer de fe, pero ahora tenía una autoridad espiritual que venía de haber sido testigo directo del poder divino. Comenzó un ministerio de mujeres que crecía cada semana, donde las sobrevivientes del tsunami compartían sus experiencias y encontraban sanidad emocional en la comunidad y la oración. Nuestro hijo Sebastián, que había estado estudiando en Tokio durante el tsunami, regresó inmediatamente cuando se enteró de lo que había pasado. Verlo correr hacia mí entre los escombros, llorando de alivio al encontrarnos vivos, fue uno de los momentos más emotivos de toda mi vida. Papá, me dijo esa noche mientras caminábamos alrededor de la iglesia intacta,
siempre creí en lo que predicabas, pero esto hace que todo sea real de una manera completamente diferente. Sebastián decidió cambiar su carrera de ingeniería para estudiar teología. Quiero ser pastor como tú, me anunció. Quiero pasar mi vida contándole a la gente sobre el Dios que hace milagros reales. La iglesia, físicamente, se había convertido en un lugar de peregrinación. Familias de todo Japón venían a ver el edificio que había sobrevivido milagrosamente al tsunami más devastador en la historia del país. Pero más importante aún, venían buscando esperanza espiritual. Los domingos, nuestra pequeña iglesia de 100 personas se llenaba hasta rebosar. Instalamos altavoces afuera para que las personas que no cabían adentro pudieran participar del culto desde el jardín, ese mismo jardín que había permanecido intacto dentro del círculo de protección divina. Pero el impacto del milagro se extendió mucho más allá de nuestras fronteras locales. Iglesias de todo Japón comenzaron a invitarme a compartir nuestro testimonio. Viajé por todo el país, contando la historia de las 63 personas que habían experimentado la protección sobrenatural de Dios. En cada ciudad que visitaba, veía el mismo fenómeno. Personas que habían perdido la fe después de la tragedia del tsunami la recuperaban al escuchar nuestro testimonio. Gente que nunca había considerado la existencia de Dios comenzaba a hacer preguntas espirituales profundas. Iglesias que habían estado muriendo experimentaban avivamientos. Uno de los testimonios que más me impactó fue el de un científico de la Universidad de Tokio que había venido inicialmente a estudiar nuestro caso como una anomalía geológica. El Dr. Hiroshi Nakamura era un experto en tsunamis, completamente secular en su perspectiva del mundo. Pero después de pasar una semana examinando la iglesia y entrevistando a los sobrevivientes, me buscó para una conversación privada. Pastor Hernández, me dijo, he dedicado mi carrera a entender las fuerzas naturales. He desarrollado modelos matemáticos que pueden predecir con precisión el comportamiento de tsunamis. Pero lo que pasó aquí desafía todo lo que sé sobre la física del agua y las estructuras. No hay explicación científica para lo que ocurrió. Hizo una pausa, claramente luchando con algo interno. Durante toda mi vida, he creído que la ciencia puede explicar todo. Pero después de estar aquí, después de ver las evidencias con mis propios ojos, tengo que admitir que hay fuerzas en el universo que van más allá de mi comprensión. 6 meses después, recibí una carta del Dr. Nakamura. Se había bautizado en una iglesia de Tokio y había comenzado a integrar su fe con su trabajo científico. El milagro que presencié en Minami Sanriku, escribía, me enseñó que Dios no es el enemigo de la ciencia, sino su fuente última. Para mí personalmente, el milagro había transformado completamente mi comprensión de la fe. Durante 20 años en Japón, había predicado sobre el poder de Dios basándome en las escrituras y en la tradición teológica. Pero ahora tenía un testimonio personal tan poderoso que cuando hablaba sobre milagros, las palabras salían de mí con una convicción que penetraba los corazones más endurecidos. Mi sermón favorito se basaba en el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cada vez que citaba ese versículo, recordaba vívidamente esas horas terribles cuando el agua rodeaba nuestra iglesia, y cómo habíamos experimentado literalmente que Dios era nuestro refugio en medio de la tormenta más terrible. La experiencia también me había enseñado algo profundo sobre la naturaleza ecuménica del amor de Dios. Entre las 63 personas que habían sido protegidas milagrosamente, había budistas, sintoístas, agnósticos e incluso algunos ateos. Dios no había hecho distinción, había extendido su protección sobre todos los que habían buscado refugio en su casa. Esto no significaba que todas las religiones fueran iguales, pero sí me mostró que la gracia de Dios es más amplia de lo que a menudo imaginamos. El milagro había sido una demostración del corazón de Dios para toda la humanidad, sin importar sus antecedentes religiosos. 5 años después del tsunami, la iglesia había crecido hasta tener más de 300 miembros regulares. Habíamos tenido que construir un edificio nuevo, más grande, para acomodar a toda la congregación. Pero conservamos la estructura original como un memorial del milagro, un recordatorio físico y tangible del día en que Dios extendió su mano para proteger a sus hijos. Cada año, el 11 de marzo, realizamos un servicio especial de conmemoración. Las 63 personas originales, las que aún viven en el área, se reúnen para compartir testimonios y renovar su gratitud por la protección divina que experimentaron. Es una ceremonia emotiva,
llena de lágrimas de gozo y adoración sincera. Pero quizás la transformación más profunda en mi vida ha sido la certeza absoluta que ahora tengo sobre la realidad del amor y el poder de Dios. Antes del tsunami, predicaba sobre milagros porque creía en ellos teológicamente. Ahora predico sobre milagros porque los he vivido personalmente. Cuando personas escépticas me preguntan cómo puedo estar tan seguro de que lo que experimentamos fue realmente sobrenatural, les respondo con total convicción, porque estuve ahí. Vi con mis propios ojos como una muralla de agua de 15 metros de altura rodeó nuestro edificio sin destruirlo. Sentí en mi alma la presencia protectora de Dios durante las horas más terribles de mi vida. Y vi como 63 personas de diferentes creencias experimentaron simultáneamente la misma protección divina. Amigos que me han acompañado hasta el final de esta historia extraordinaria, quiero que sepan que cada palabra que han escuchado es absolutamente verdadera. Yo, Miguel Hernández, pastor chileno en Minami Sanriku, fui testigo directo de uno de los milagros más documentados de nuestro tiempo. No es una leyenda urbana, no es una exageración religiosa, es el testimonio real de 63 personas que experimentaron la protección sobrenatural de Dios durante el tsunami más devastador en la historia de Japón. Mientras les contaba esta historia, he revivido cada momento de terror y de asombro que vivimos aquel 11 de marzo de 2011. He vuelto a sentir el frío de esa noche terrible cuando nos refugiamos en el segundo piso de la iglesia. He vuelto a experimentar la incredulidad absoluta cuando vimos que nuestro edificio había permanecido intacto en medio de la destrucción total. Y he vuelto a sentir la presencia tangible de Dios protegiéndonos con su amor incondicional. Pero esta historia no termina conmigo. Termina con ustedes. ¿Cuántas veces en sus vidas han experimentado momentos que no pueden explicar con lógica humana? ¿Cuántas veces han sentido una protección inexplicable en medio del peligro? ¿Cuántas veces han sido testigos de coincidencias tan perfectas que trascienden la casualidad? Quiero que sepan que Dios sigue haciendo milagros hoy. No solo en lugares lejanos como Japón, sino en sus propias vidas, en sus propias ciudades, en sus propias familias. Cada día, en todo el mundo, nuestro Señor extiende su mano para proteger, sanar, restaurar y bendecir a sus hijos. El milagro de Minami Sanriku no fue único porque Dios quisiera hacer algo extraordinario solo para nosotros. Fue extraordinario porque Dios quería mostrarle al mundo entero, a través de nuestro testimonio, que Él sigue activo, sigue amando, sigue interviniendo en las vidas de las personas que confían en Él. Los invito a que compartan en los comentarios sus propias experiencias sobrenaturales. ¿Han vivido milagros en sus propias vidas? ¿Han sido testigos de la protección divina en momentos de peligro? ¿Han experimentado sanidades inexplicables, provisiones perfectas en tiempos de necesidad, o respuestas a oraciones que desafiaron toda probabilidad? Quiero leer cada uno de sus testimonios. Quiero conocer las formas en que Dios se ha manifestado en sus vidas. Porque cada historia de milagro, por pequeña que parezca, es evidencia del amor infinito de nuestro Padre Celestial. Si esta historia ha tocado su corazón, si ha renovado su fe o ha despertado preguntas espirituales que no tenían antes, les pido que hagan 3 cosas importantes. Primero, suscriban a este canal. Cada día publicamos testimonios reales de milagros que están ocurriendo alrededor del mundo. Historias de sanidades divinas, protecciones sobrenaturales, provisiones milagrosas, y restauraciones que solo pueden venir de la mano de Dios. No son cuentos inventados, son testimonios verificados de personas reales que han experimentado el poder transformador de la fe. Segundo, activen la campanita de notificaciones. En un mundo lleno de noticias desalentadoras, necesitamos recordatorios diarios de que Dios sigue obrando maravillas. Necesitamos alimentar nuestra fe con testimonios que nos recuerden que servimos a un Dios de milagros. Tercero, y esto es lo más importante, compartan esta historia. En sus redes sociales, con sus familias, con sus amigos que necesitan esperanza. Hay personas en su círculo que están pasando por momentos difíciles, que han perdido la fe, que necesitan ser recordadas de que Dios no ha abandonado este mundo. Cuando compartan nuestros videos, no solo están difundiendo una historia inspiradora, están plantando semillas de fe que pueden transformar vidas para la eternidad. Están siendo instrumentos de Dios para llevar esperanza a corazones desesperados. La señora Tanaka, que se bautizó a los 80 años después de nuestro milagro, solía decirme, Pastor Miguel, Dios nos salvó no solo para que viviéramos,
sino para que contáramos su historia. Ella tenía razón. Cada superviviente de ese tsunami tiene la responsabilidad de ser testimonio del poder divino que experimentamos. Y ustedes, después de escuchar esta historia, también tienen esa responsabilidad. Tienen la oportunidad de ser portadores de esperanza en un mundo que desesperadamente la necesita. Antes de despedirme, quiero orarles a cada uno de ustedes que han llegado hasta aquí. Señor Jesús, bendice a cada persona que ha escuchado este testimonio de tu poder y tu amor. Si están pasando por dificultades, extiende sobre ellos la misma protección que extendiste sobre nosotros en Minami Sanriku. Si están enfermos, tócalos con tu mano sanadora. Si están desanimados, renueva su esperanza. Y si no te conocen personalmente, revélate a sus corazones de la manera poderosa y tierna que solo tú sabes hacer. En tu nombre precioso oramos, amén. La próxima semana les traeré otra historia extraordinaria, el testimonio de una mujer en Colombia cuya hija fue declarada clínicamente muerta por 40 minutos, pero regresó a la vida después de que toda una iglesia oró por ella durante una vigilia que duró toda la noche. Es un relato que los mantendrá al borde de sus asientos y que renovará su fe en el poder de la oración. Recuerden, los milagros no son cosas del pasado. Están ocurriendo ahora mismo, en este momento, en algún lugar del mundo. Y quizás, solo quizás, el próximo milagro que documentemos sea el suyo. Hasta la próxima, que Dios los bendiga y los proteja con su amor infinito. Y nunca olviden, sirven a un Dios que sigue haciendo milagros.